¿Ahora me escuchan? ¿Ahora me escuchan bien? ¿Ahora? ¿Ahora me escuchan bien? Sí, eran unos auriculares que no tienen micrófono aparentemente. No se asusten, no pasa nada. Bueno, fantástico entonces. Bueno, estábamos charlando un poco con quienes estaban esperando. Bueno, primero buenas tardes. Estábamos charlando por el chat antes de empezar. Surgió esta cuestión de, bueno, lo raro o lo loco que está el mundo hoy en día. Y bueno, y algunas cuestiones que estaría bueno que las conversemos y que también me sale esto de Maestro Ciruela, eh, tratar de que ustedes puedan ver qué cuestiones de las que venimos viendo en la materia, ya sean los teóricos o los prácticos, les permiten a ustedes tener un análisis un poquito más. Que se acuerdan que yo les contaba en la primera clase, el objetivo primordial de esta cátedra es que ustedes se apropien de algunas herramientas teóricas, conceptuales, que les permitan a ustedes tener una visión un poquito más rica de la realidad, ¿no? Que no tiene que ser por sí misma pesimista o no, bueno, eso dependerá de cada uno también, pero es interesante que en estos tiempos de utilitarismo, donde tenemos que ver para qué sirve cada cosa, piensen que esta materia les puede servir para entender un poco más el mundo actual, ¿sí? Que es un mundo que está bastante raro y que, bueno, tenemos que tratar de sobrellevar. A veces está bueno y a veces no está bueno ser protagonista de distintos acontecimientos, ¿no es cierto? Para los que peinan canas, que no es mi caso, yo soy viejo pero no peino canas, cuando sucede lo de las Torres Gemelas en el 2001, también supuestamente el mundo cambiaba de manera total y sin embargo no pasó mucho. O sea, hubo algunas cosas, sí, y hay algunas regiones que la pasaron peor que otras, pero después en líneas generales el mundo sigue siendo más o menos el mismo. Yo no sé qué va a pasar hoy en día, nadie creo que puede llegar a pensar o saber qué va a pasar a futuro. Están aquellos que plantean que toda la epidemia del coronavirus y todas las situaciones que se han generado van a generar un nuevo orden en el mundo. Y otros que dicen que en realidad no, inclusive que esto va a acentuar algunas cosas que ya estaban presentes, ¿no es cierto? Yo me inclino más por esta última opción. Yo no creo que el mundo vaya a cambiar mucho, lamentablemente, no porque esté conforme con el mundo que tenemos, pero creo que lamentablemente. Eh, pero bueno, lo que sí me pareció absolutamente intrigante, porque no sé otra palabra ponerle, es lo que sucedió ayer a la noche en Concepción del Uruguay. ¿Sí? Para los que no son de Concepción del Uruguay, les cuento que alrededor de las 6, 7 de la tarde se anunció que había un primer caso de coronavirus en la ciudad. Un caso de coronavirus positivo que estaba internado en el hospital. Bueno, y ya que estamos todos encerrados con celulares, computadores, qué sé yo, las redes sociales son un lugar común a donde ir. Y bueno, la cantidad de cuestiones que se decían, la cantidad de eh, noticias falsas que circularon fue, pero increíble. Y además era una noticia falsa y atrás todas las conclusiones que se sacaban en relación a esa noticia falsa, ¿no? Entonces, qué sé yo, versiones de, no, yo lo vi al señor que está contagiado, lo vi hoy a la mañana trabajando. El tipo hacía 3 días que estaba internado en el hospital. Por una que leí que me pareció totalmente irrisoria, ¿no es cierto? Y bueno, el que estuvo acá, que estuvo allá, que fue acá, que repartió verduras, todo el mundo le había comprado verduras a él en Concepción de Uruguay, parecía, ¿no es cierto? Bueno,
Entonces, lo intrigante es por qué hay gente que genera, o sea, yo no entiendo eso. Y apelo a lo poco o mucho que puedo llegar a saber de teoría social para tratar de entender esos comportamientos. Es decir, por qué empiezan a circular noticias falsas. O sea, no me quiero quedar con esa idea de que la gente quiere hacer daño y nada más. No, 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 no. Esa explicación a mí no me alcanza. A mí me parece que tiene que haber otra cosa. De por qué alguien se toma el trabajo de generar una noticia falsa sobre cualquier situación, ¿cierto? Este, y no es de ahora, no es de ahora, siempre pasó. Lo que pasa es que hoy están las redes sociales que multiplican eso y hacen que todo eso sea instantáneo. Entonces, el golazo que dice uno automáticamente lo están leyendo 1000 personas, ¿cierto? Entonces, yo pensaba, ¿no? Un poco en función de la clase de hoy, que más allá de que algunas cosas nos pueden servir para entender, yo les decía hoy, algunas cosas de las que están pasando nos pueden servir elementos para entender la clase, y la clase a su vez nos puede ayudar a entender un poquito la realidad. Eh, ¿Cuáles son las cuestiones, ¿no? que surgen de todo esto? Lo que está pasando en Estados Unidos, por ejemplo, es otra cuestión. No tiene nada que ver con el coronavirus y con... Es decir, lo que pasó en Estados Unidos hoy puede haber pasado ayer, hace un año, hace 2, hace 5, hace 10 años. De hecho, ha habido episodios similares. No es la primera vez que sucede. Yo me acuerdo hace unos 20 años pasó algo parecido. Por lo tanto, que lo que esté pasando en Estados Unidos hoy justo coincida con la existencia del coronavirus es una coincidencia, nada más. Porque la base o las razones por las cuales lo que está pasando en Estados Unidos pasó son cuestiones que vienen de hace 200 años. Tienen que ver básicamente con el racismo y la desigualdad. Y acá hay un punto, ¿no? La desigualdad económica, social, ¿no es cierto? Pensemos que nosotros en los últimos tiempos, creo que con una mirada positiva tengo yo eso, más allá de que lleve tiempo, cueste y demás, hay toda una reversión o todo un replanteo de un montón de prácticas que están vinculadas al machismo, ¿sí? Entonces hay todo un profundo intento de cambiar desde las raíces del machismo, ¿no? Eh, pero eso va a llevar tiempo, o sea, va a llevar mucho tiempo, ¿sí? Y con el racismo pasa algo parecido, ¿eh? Yo creo que hoy la sociedad es menos racista que hace 100, 200 años atrás. Estoy seguro de eso. Y eso tiene que ver mucho con la racionalidad. Por eso, aunque parezca mentira, Weber nos puede ayudar a pensar algunas cuestiones. La racionalidad creo que, o un mundo más racional, creo que de alguna manera es un mundo menos irracional. Y dentro de la racionalidad está el racismo, el machismo y un montón de otras cosas que están presentes, ¿no? Bueno, está bueno porque el chat está activo, eso me interesa. Eh, la verdad que daría cualquier cosa para que estemos charlando cara a cara de esos temas. Fabricio habla del miedo y el odio. Totalmente de acuerdo, es decir, el miedo es el gran efector de un montón de cuestiones irracionales. Las recomiendo para los que estén interesados en, o por lo menos les llame la atención lo que está pasando en Estados Unidos. Les recomiendo que miren una película. Les voy a poner el nombre del director primero. El director es Michael Moore. Michael Moore es un director norteamericano que ha hecho varias películas. A mí me gustan muchísimo, casi todas. Que cuestiona mucho a la sociedad norteamericana, ¿no? Y las raíces de la sociedad norteamericana. Y hay una película que, esperen que yo voy a buscar bien cómo se escribe, mientras estoy hablando con ustedes. Ahí está, ahí vi cómo se escribe esta película.
Bowling for Columbine, que es una película que trata sobre, vieron que en Estados Unidos, 2x3, alguna persona entra a algún lugar y mata a un montón de gente, ¿no? Entra a un shopping, entra a una escuela, no sé, cualquier lugar y mata a mucha gente. Y después se suele suicidar, bueno, que es un efecto, algo que pasa básicamente en Estados Unidos, ¿no? Bueno, para los que no lo vieron, esa película es fabulosa, fabulosa película. Es la mejor para mí de este director. Porque trabaja y va a la raíz de decir, bueno, él dice, ¿por qué pasa en Estados Unidos esto y no pasa en Canadá, que está pegado, o en México? ¿Sí? Que son países que están pegados, países capitalistas, países que tienen más o menos la misma dinámica. Sin embargo, solo pasa en Estados Unidos. Inclusive Estados Unidos, con un nivel de vida medianamente bueno, qué sé yo, pasan estas cosas. Entonces, bueno, empiezo a indagar y me acordé porque tiene que ver lo que decía hoy Fabricio con el miedo. ¿Sí? No les voy a decir mucho más, pero se las recontra recomiendo. Una película, es un documental en realidad, no es una película, pero está muy bien hecho, muy dinámica. Y después tiene varias películas más. La segunda película que él hizo tiene que ver con el 11 de septiembre en Estados Unidos, con las Torres Gemelas, que se llama Fahrenheit 9/11. Después tiene otra bueno, hay otra que recomiendo mucho más todavía que la anterior, tiene el nombre. ¿Cómo se llama la película esa? Que le acabo de recomendar. Sí, Zico, que acá Ana María la está poniendo también. Zico habla del sistema de salud norteamericano. Se la recomiendo también. Y Capitalismo, una historia de amor, está muy buena. Lo que pasa es que es una película que hay que mirarla capaz 2 veces. ¿Por qué? Porque trata de entender, el disparador de la película es la crisis económica que hubo en Estados Unidos en 2008-2009, que hizo un desastre en Estados Unidos. Bueno, la película arranca con eso y trata de entender cómo funciona el capitalismo en el siglo XXI en el mundo, ¿sí? Básicamente. También se las recomiendo porque les va a ayudar bastante para la materia nuestra, les puedo asegurar. Así que bueno, son películas de un director que yo recomiendo mucho. Obviamente que es anti-Trump en todo el sentido de la palabra y era anti-Bush en su momento. Y mucho de lo que está pasando hoy él lo plantea en los documentales, ¿no? Y si bien no hace un enfoque directo hacia el racismo, sí hace un enfoque directo hacia la desigualdad económica, básicamente. Que me parece que está bueno para pensarlo eso, ¿no? Porque lo que está pasando en Estados Unidos es una sumatoria de cosas. Si bien hay un racismo que casi todo el mundo medianamente sabe, también hay una gran desigualdad económica. Es decir, cuando generalmente sucede un episodio de esto, sobre esos episodios suelen emerger problemas que están de fondo, mucho más profundos, y suelen pasar. Y vamos a otro ejemplo que no tiene nada que ver directamente, pero que tiene que ver de alguna manera. Una de las razones por las cuales en la facultad o en las cátedras estamos viendo cómo evaluar, cómo no evaluar la materia, tiene que ver con la desigualdad tecnológica que tienen nuestros alumnos. Es decir, hay alumnos que tienen acceso, alumnos que tienen mediano acceso y alumnos que no tienen acceso. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos con aquellos alumnos que no tienen acceso pero tienen la voluntad de cursar y no pueden hoy en día? ¿Cierto? Eso habla de una desigualdad tecnológica, lo que se conoce como la brecha digital, y que con esto del coronavirus y de la suspensión de las clases presenciales emerge a la superficie, básicamente, ¿no? Y de alguna manera hay que trabajarlo y verlo. Bueno, entonces cuando suceden estas cosas pasa esto, que emergen estos temas. Pero volviendo un poquito y empezando exacto, Milena, Rodney King, el asesinato de Rodney King en Los Ángeles, creo que fue, hace un par de años, pasó exactamente tal cual. Sí, bueno,
El tema, a ver, Ulises, nosotros tenemos que entender que los medios de comunicación, más que nunca están mostrando lo que son. Que en realidad no son servidores públicos, son empresas que quieren ganar dinero. ¿Cómo ganan dinero? Con la comunicación, ¿sí? Hemos visto en los últimos días, yo he visto en los últimos días, no sé ustedes, varios medios de comunicación sumamente importantes dando noticias falsas, o sea, publicando fotos. Por ejemplo, ponían que en el barrio Villa Azul, en Quilmes, que está ahora aislado por el tema del coronavirus, había revueltas y había incendios y toda una movida social, y mostraban las fotos y las imágenes, y en realidad eran imágenes y fotos de Chile de hace un año. O sea que ya hemos perdido el sentido de todo, en algún sentido. Creo que antes había ciertos pluritos de decir, mantener cierta línea. Hoy yo creo que esas líneas no están más, ¿cierto? Me parece que, sí, exactamente, Claudia, eran imágenes de Chile. Entonces, digo, hoy tenemos que tener, y acá le cabe a cualquiera de los medios de comunicación, ¿eh? No es que los que piensan, como los que dicen lo que yo pienso, esos son buenos y los que dicen que no pienso. Todos los medios de comunicación son un negocio, todos, todo lo que nosotros vemos es un show, básicamente. Si nosotros pensamos que el tipo que está diciendo lo que está diciendo realmente lo cree, por ahí lo cree, pero a veces no lo cree. Pero ¿qué pasa? Es un negocio, porque sabe que si dice eso lo va a ver mucha gente. Y bueno, y ya está. Entonces, lo primero que tenemos que pensar, yo consumo muchísimos medios de comunicación, ¿eh? Yo no me hago el hippie que no miro nada, ¿no? Yo consumo muchísimos medios de comunicación, ¿eh? Ahora, cuando me siento a escuchar o a ver un medio de comunicación, ya sé con qué me veo. Entonces, lo interpreto y lo analizo de otra manera. ¿Para qué lo veo? Bueno, para mantenerme informado y para también ver algunas cuestiones que me interesan. Pero ya sé que eso, lo que viene ahí es, hay que mirarlo con mucho cuidado, ¿sí? Pero bueno, y la cuestión de la racionalidad, ¿no? Que nosotros la última clase estuvimos viendo un poco esto de la racionalidad, que Weber la contrapone con la tradición, con el tradicionalismo, ¿no es cierto? Y esto es muy importante que ustedes lo piensen como contrapuestos, es decir, bueno, a más racionalidad, menos tradicionalismo, que es un poco el planteo que hace Weber, ¿no es cierto? Weber lo que va a decir es que las sociedades modernas, y sobre todo la sociedad capitalista, es una sociedad cada vez más racional y cada vez menos tradicional. Entonces yo pensaba, en función de esto también, con los temas de actualidad, todas estas elucubraciones conspirativas del coronavirus, que lo que hacen es cuestionar a la ciencia, es decir, ha habido desde determinados sectores un cuestionamiento a la ciencia, a los científicos, ¿no? Y cuando uno indaga, decir, bueno, pero ¿por qué? ¿Cierto? ¿No? Hay un grado de irracionalidad absoluto. Y acá lo interesante es qué entendemos o dónde está la diferencia entre la tradición y la racionalidad para ver. Vayamos o veámoslo de esta manera. Para Weber, una sociedad tradicional, la tradición tiene que ver con una costumbre, ¿no? Con una costumbre, y una costumbre que es algo, una conducta o una práctica que se arraiga, ¿no? De antepasados, de familias, sociedades anteriores a nosotros, y nosotros las replicamos. Entonces, una sociedad tradicional es una sociedad, un grupo tradicional, es una sociedad o un grupo que de alguna manera sus prácticas, sus acciones, están referenciadas hacia el pasado, porque tienen que ver con la tradición, es decir, lo que hacen lo hacen porque siempre se hizo así, porque me dijeron que hay que hacerlo así, y no cuestiono, ¿sí? Entonces hay una mirada para atrás. En cambio, la racionalidad, dice Weber, es al revés.
La racionalidad, ¿qué hace? Evalúa, especula, calcula los efectos de nuestras acciones hoy y para mañana. No va para atrás. ¿Sí? Entonces, la tradición está anclada en el pasado. Esto no quiere decir que el pasado sea malo y el futuro sea bueno, no pasa por ahí, sino que tiene que ver con cómo motorizamos nuestras acciones y desde dónde surgen, ¿no? Cuando nosotros, cualquiera de nosotros, vayamos a un ejemplo. A ver, cuando ustedes eligieron la carrera que eligieron, la eligieron obviamente por una cuestión de gusto, por interés, por lo que sea, pero también lo hicieron pensando a futuro, decir, bueno, yo voy a hacer esto, voy a trabajar de esto, me interesa trabajar de esto, me gusta, vi que otra persona trabaja de eso y me gustó, entonces quiero hacer lo mismo. O sea, hay una cuestión para adelante. En las sociedades tradicionales, en general, los oficios, las tareas ya estaban predeterminados de antemano. Es decir, el hijo del panadero iba a ser panadero. Punto. El hijo del campesino iba a ser campesino. El hijo del noble iba a ser noble. Y no pasa por una cuestión de movilidad social, de mayor riqueza o menor riqueza, más dinero, no pasa por ahí. Sino tiene que ver con que las sociedades reproducían la práctica tradicional, justamente. Mientras que las sociedades racionales, las sociedades donde la prima la racionalidad, está todo pensado para adelante. Y por eso yo reflexionaba el temor que nos genera todo esto de la pandemia, porque no sabemos qué va a pasar, porque tenemos incertidumbre. Entonces genera una ansiedad, por eso están todos medio chiflados. Y ahora necesitan todos salir a caminar, ¿cierto? Antes no caminaba nadie, ahora yo quiero salir a caminar porque mi cabeza no funciona. Una cosa increíble, ¿no? Bueno. Pero hay todo un marco de ansiedad que tiene que ver, no me estoy haciendo el psicólogo social acá, ni mucho menos, pero sí genera, la incertidumbre genera malestar, genera tensión, ansiedad, justamente. ¿Pero por qué? Porque es una sociedad que estamos planificando y proyectando todo el tiempo, sobre bases más o menos lógicas. Es decir, qué sé yo, en Argentina sabemos que hay inflación, por ejemplo. Entonces, todos más o menos adecuamos nuestros comportamientos económicos sabiendo que hay inflación. ¿Sí? En una sociedad donde no hay inflación, los comportamientos económicos son distintos. Pero todo tiene que ver para adelante. Bueno, eso de alguna manera es racionalidad. Porque nosotros estamos especulando, estamos calculando qué va a pasar a futuro. Por supuesto que no tenemos la certeza de lo que va a pasar. Pero más o menos sabemos para dónde va a ir la cosa. Entonces, cuando suceden este tipo de episodios, claro, exactamente lo que está diciendo Belén, una sociedad que le pesa la incertidumbre, exactamente. Bueno, que nos pese la incertidumbre significa que somos una sociedad racional. Porque en las sociedades tradicionales, Ulises, esto le hubieran encontrado una explicación mucho más rápida y listo. Y repito, vuelvo al ejemplo, porque nos sirve para entender esto, al ejemplo de la famosa peste negra en Europa en el siglo XIV. La mayoría de la población estaba convencida de que era un castigo de Dios por sus pecados, punto, listo. Y estaban a la espera que les pase algo. Entonces no había incertidumbre. ¿Sí? No había incertidumbre. Estaban esperando que les pase a ellos nomás, nada más. La sociedad en general se comportó de esa manera. Y hoy, no, hoy ¿qué nos genera la pandemia? Además del miedo a contagiarnos, que nos pase algo, que un ser querido se puede enfermar, qué sé yo. Incertidumbre, Ulises. Yo les puedo asegurar que los docentes, universitarios básicamente, que el paño que conozco un poco más, la incertidumbre nos está matando. Es decir, ¿cómo evaluamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a darle el segundo cuatrimestre? Y a ustedes ni hablar. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque estamos todo el tiempo pensando para adelante. Bueno,
una sociedad racional tiene que ver con eso. Entonces, ¿qué va a decir Weber? Que las sociedades racionales, las sociedades modernas, han ido poco a poco corriendo a la tradición, y él usa la palabra magia. Él habla de la magia. Que yo les decía la semana pasada, no habla de la magia de los magos, del mago sin dientes o de algún otro mago, sino que habla de la magia entendida como la explicación de las cosas a través de, básicamente, la religión. ¿Sí? Él no le da un toque negativo, ¿eh? Ojo con esto. Y yo tampoco lo estoy dando. Lo que dice él es que la explicación de las cosas, del mundo, de lo que sucede, de cómo suceden los acontecimientos, cada vez más las explicaciones racionales, las explicaciones científicas, van siendo mayoritarias en desmedro de lo que serían las explicaciones tradicionales o mágicas, ¿no? Entonces, ante ese escenario, Weber se va a hacer una pregunta básica y muy elemental, pero al mismo tiempo totalmente ubicada, que es, bueno, estas sociedades, ahí están ladrando los perros del vecino, estas sociedades son racionales. ¿Por qué? ¿En qué momento estas sociedades se transforman en sociedades racionales? ¿Cuándo dejan de ser sociedades tradicionales? Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace Weber? Empieza a estudiar para atrás, va a ir para atrás, diciendo, bueno, a ver, ¿en qué momento? Y vincula la racionalidad con el capitalismo. ¿Sí? Bueno, si tuviera un aire comprimido acá, le pego al perro entre ceja y ceja. Este capitalismo, dice él, que estaba viviendo hoy, él está escribiendo a principios del siglo XX, dice, está sustentado en la racionalidad. Entonces, empieza a indagar los orígenes del capitalismo. ¿Sí? Y va a ser una de sus posiciones más controvertidas de Weber, ¿no? Primero porque, no, pobre yo que pobre de mí que me está desconcentrando el perro. Por ejemplo, el capitalismo para Marx, ya explicamos en qué momento surge, el capitalismo para Adam Smith, que era un economista muy famoso, no lo vimos, pero también. Entonces, hay una explicación de la cual va a plantear Weber, que tiene que ver con, él lo va a vincular al origen del capitalismo con los comportamientos racionales. Entonces, él se va a centrar en la cuestión de las ideas, ¿no? Para él, la cuestión de las ideas, las cuestiones de las mentalidades, es la que va transformando la sociedad. Al reverso de lo que piensa Marx. ¿Se acuerdan? Que Marx dice, las cuestiones materiales son las que cambian y eso a su vez trae cambios en las ideas. Es decir, acá hay un contrapunto muy claro entre Marx y Weber. Se cayó el perro y yo no hice nada, aviso por las dudas. Entonces, cuando empieza a rastrear los orígenes del capitalismo y vincula la racionalidad, él dice, bueno, ¿por qué las sociedades? ¿Dónde hay racionalidad? Dice, empieza a ver esto. Y él ve que es en Occidente, que él llama Occidente a él Europa, básicamente. Europa, Estados Unidos, ¿no? Básicamente, él llama Europa, Occidente a eso, ¿no? Y él dice, las sociedades más racionales, la racionalidad tiende a predominar en Occidente, no tanto en Oriente. Y Weber hace un estudio impresionante sobre las religiones. ¿Sí? Tiene, de hecho, un libro que habla de la historia de las religiones. Hace un estudio pormenorizado de las religiones que es, la verdad, sumamente interesante, más allá de que algunas cosas uno cree que está errado, pero sumamente interesante. ¿Sí? Se conoce, maneja mucho la cuestión de la religión. Y cuando ustedes lean el texto de Weber que yo les voy a pasar, van a ver que está muy presente la cuestión religiosa, ¿no? Pero lo importante acá es que ustedes
empiezan a entender cómo funciona la lógica de Weber, es decir, por qué Weber plantea que el origen del capitalismo tiene que ver con la racionalidad. Entonces parte obviamente de una definición, dice, bueno, a ver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de capitalismo? Entonces Weber dice, hablamos de capitalismo cuando tenemos una contabilidad racional, una administración racional, tenemos absoluta libertad para contratar gente y a su vez que la gente sea contratada, ¿no? Esto que hablamos de la mano de obra libre, diría Marx. Un manejo del tiempo, un manejo racional de los recursos y la búsqueda de la inversión. Esto es importante, la búsqueda de la inversión, porque la inversión, Weber la contrapone a lo que nosotros habitualmente llamamos el afán de lucro o la ambición de medida, ¿no? Es decir, un empresario que gana mucho dinero, si ese dinero que gana se lo gasta en lujos, en cuestiones suntuarias, está siendo irracional, tiene un afán de lucro, lo que sea. Ahora, si ese empresario gana dinero y reinvierte ese dinero que ganó para ganar más aún, está siendo racional, diría yo. A ver, exacto. Entonces, básicamente, más allá de que esto, un poco ya comentándoles de qué trata el texto, Weber lo que va a ir haciendo es, va a ir eliminando, es un buen ejercicio para entender la cuestión metodológica. Muchos de ustedes deben estar cursando epistemología, por ahí les puede servir. Él plantea una hipótesis y la tira abajo, plantea una hipótesis y la tira abajo. Entonces él dice, bueno, muchas de las teorías del surgimiento del capitalismo hablan de un crecimiento de la población. Entonces, cuando la población en Europa creció, la dinámica social llevó al capitalismo. Entonces dice, obviamente que esa teoría es errada porque tendría que haber estado en China o en la India el capitalismo, que hay gente a rolete. Y de hecho ahí no surgió el capitalismo. Por lo tanto, hay que desechar la teoría del surgimiento de la población. Otra teoría habla de, bueno, los metales preciosos que son encontrados en América en el siglo XVI, siglo XVII, y que van todos a Europa, lo que hacen es monetarizan la economía y eso lleva a una economía capitalista. Errado, dice, porque hay un montón de otros lugares del mundo donde había metales preciosos y no hay capitalismo ni por asomo. Entonces dice, bueno, en las regiones donde hay capitalismo, o donde surgió el capitalismo, que más o menos se sabía, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, una parte de Francia, Bélgica, que son los primeros países donde surge el capitalismo. En esos lugares, ¿qué hay? ¿Qué distingue a esos lugares de los otros lugares? Es decir, ¿por qué el capitalismo surgió ahí y no surgió en otro lado? Entonces habla de las cuestiones geográficas. No, porque hay estos países que tienen características geográficas iguales a estos y tampoco surgió el capitalismo, ¿no? Y así va desechando una teoría tras de otra. Entonces, la primera cuestión que él va a empezar a distinguir que esas regiones poseen y que no tienen las otras es la cuestión religiosa, ¿no? Dice, bueno, acá hay una cuestión de las religiones. Entonces, empieza y ahí arranca a estudiar las religiones. Y esta cuestión de racionalidad y tradición. Entonces dice, la sociedad cristiana, o el cristianismo, básicamente, o el catolicismo, ¿por qué en esas sociedades no surgió el capitalismo? Entonces él va a encontrar en determinadas conductas de las personas y en algo que él llama la doble moral. Y acá una aclaración. Cuando habla de doble moral, no está hablando del que dice una cosa y hace otra, que a veces nosotros lo interpretamos así. Él habla de doble moral en el sentido de que determinadas religiones tienen una doble moral. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en el catolicismo, los sacerdotes tienen una moral determinada. ¿Qué significa esto? Que ellos pueden hacer algunas cosas y otras no las pueden hacer. Y el resto de la sociedad sí. O sea, cosas que los sacerdotes no pueden, el resto de la sociedad sí. Entonces, en ese sentido habla de una doble moral.
es cierto? Hay una moral de los sacerdotes y una moral del resto de los creyentes. Y eso, dice, dificulta, según la óptica de Weber, a que las ideas que pueden llegar a ser racionales tengan una expansión. Entonces él habla, por ejemplo, del monje. Él dice, no hay persona más racional que esos monjes que se guardan en los monasterios, que solo consumen lo que necesitan para vivir y nada más, andan con un pedacito de ropa nomás, comen lo mínimo posible, trabajan y demás. Dice, esa es la persona de las personas más racionales que hay. Y es lo que llama, que acá yo lo voy a escribir, asceta. Que es el ascetismo, es la práctica justamente, las personas ascetas son las que practican el ascetismo. Entonces, ¿quién es una persona asceta o practica el ascetismo? Bueno, habla, por ejemplo, de estos monjes, ¿no? Que no despilfarran absolutamente nada, que no derrochan nada, que trabajan, que comen exclusivamente lo que necesitan y nada más, que se visten con un pedazo de tela y nada más, ¿no? Entonces, esas son personas ascetas, dice. Ahora, el problema, dice que esa conducta en la religión católica la practican determinados monjes nomás, no la practica toda la sociedad. Entonces ahí habla de la doble moral. El judaísmo, dice él, también practica una doble moral. ¿Por qué? Porque dice, hay una moral al interior de la comunidad judía y hay otra moral de la comunidad judía para con el exterior. Entonces también eso hace difícil. Inclusive, dice él, el judaísmo, que practicaba el comercio racional, la contabilidad racional, lo hacía, sobre todo él está pensando en la Edad Media, por ejemplo, porque en general el cristianismo castigaba o veía con malos ojos a aquella persona que ganaba dinero prestando plata. Por eso los primeros bancos y demás fueron capitales judíos. Sí, a ver, Claudio, ascetismo y austero sería algo parecido, no exactamente igual, pero sí. Entonces él dice, el judaísmo tampoco pudo haber generado el capitalismo, porque si bien no condenan el afán de lucro, ¿sí? Esto es ganar dinero prestando plata, por ejemplo, al mismo tiempo sus prácticas para con el exterior son diferentes al interior. Entonces, también hay una doble moral, dice. Y para que la racionalidad se esparza por todos los integrantes de una sociedad, tiene que ser algo horizontal. Entonces empieza a indagar básicamente en la religión de esos lugares donde supuestamente surgió el capitalismo. Entonces dice, bueno, ¿qué religión es la que practican estas sociedades? Bueno, en general eran protestantes. ¿Qué son los protestantes? Voy a hacer una mini clase de historia para que los que no saben entiendan qué son los protestantes. En el siglo XVI, la iglesia cristiana va a tener dentro de su interior una ruptura, un grupo de sacerdotes liderados por Lutero, Martín Lutero, un sacerdote alemán, que estaba en contra de muchas de las prácticas de la iglesia cristiana de ese momento. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, que las personas no pudieran leer la Biblia, que solo leyera la Biblia el sacerdote, ¿no? Él veía mal eso, para él la Biblia la tenían que leer todos, no podía ser algo exclusivamente propiedad del sacerdote. La iglesia no podía gastar, ¿no? El dinero que gastaba en lujos, y lo que colma la paciencia de Lutero y decide abrirse, básicamente, tiene que ver con algo que se llamaban las indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Bueno, una especie de permiso o de perdón, más que un permiso, un perdón, que otorgaba la iglesia a cambio de dinero.
¿sí? Entonces, vos ibas con determinada cantidad de dinero, le pagabas al sacerdote de la iglesia donde vos vivías y comprabas una indulgencia. Entonces, ¿qué decía esa indulgencia? Bueno, fulanito de tal es perdonado de sus pecados y tiene el lugar en el paraíso garantizado. Entonces, obviamente, el peso que tenía la iglesia y el peso que tenían los sacerdotes en términos éticos y morales en las sociedades era impresionante en esa época. Entonces, si los sacerdotes decían, mira muchacho, el que quiere el perdón acá tiene que comprarlo. Y bueno, después algunos historiadores relacionan eso con la finalización de la construcción de la Catedral del Vaticano, ¿sí? Pero bueno, no hay relación casi directa, pero algunos lo relacionan. Bueno, la cuestión es que Lutero dice, no, esto ya se están yendo al carajo, esto no da para más, y dice, no, yo soy cristiano, pero no practico más, no estoy más en esta iglesia. Creo en Jesús, creo en María, todo eso no está fuera de discusión. Pero no hago la práctica de la iglesia que está ahora. Entonces rompe con la iglesia, apoyado por algunos nobles alemanes de la época y demás, y se crea lo que se llama la iglesia luterana. Y de ahí el nombre de protestante, porque protesta justamente ante el accionar de la iglesia. Y ahí existe la división entre lo que nosotros conocemos como el catolicismo y el protestantismo. Ambos confluyen en el cristianismo. Ambas son religiones cristianas, ¿no? Y a su vez, el protestantismo, obviamente, que con esa lógica empezó a tener distintas interpretaciones. Ustedes saben que el primer libro impreso por una imprenta, valga la redundancia, fue la Biblia de Lutero. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuál era la idea? Que la gente tuviera acceso a la lectura de la Biblia en el idioma en que idioma que hablaba la gente. Hasta ese momento la Biblia se escribía en latín y solo los sacerdotes manejaban el latín. Ustedes calculen, gurises, que hasta los años 50 en todo el mundo, los años 50 ahora, hace 60, 70 años, las misas se daban en latín y el sacerdote de espaldas a los fieles, ¿no? Para el protestantismo esto era una barrera, ¿sí? Entonces, cuanto más leyeran la Biblia, cuanto más gente tuviera acceso a la Biblia, era mucho mejor para la perspectiva de Lutero. Entonces, el protestantismo empieza a generar a su vez sus propias corrientes, ¿eh? Y aparece otra corriente dentro de este protestantismo, que es lo que se llama el calvinismo, ¿sí? El calvinismo. Viene de Calvino, un sacerdote suizo que, si bien estaba más o menos en la misma línea de Lutero, tenía algunas diferencias. Y empieza a ver Weber que empieza a indagar cuáles son las conductas y las prácticas de aquellos calvinistas, lo que él llama los calvinistas. Y empieza supuestamente a detectar que en aquellas regiones donde comenzaron a haber prácticas capitalistas, eran sociedades mayoritariamente calvinistas. Entonces se empieza a estudiar a fondo esto. Y lo que empieza a ver, empieza a indagar cuáles son las prácticas religiosas de esa corriente protestante. Entonces dice, bueno, a ver, ¿qué hay del capitalismo? ¿Qué relaciones podemos encontrar acá? Entonces empieza a indagar. Por ejemplo, él ve que el capitalismo es una sociedad, o las sociedades capitalistas son sociedades con una fuerte vinculación al trabajo. O sea, uno trabaja para producir mucho más de lo que necesita. Marx ya lo explicó. Marx, ¿qué dijo? Nosotros producimos más de lo que necesitamos porque hay otro que se nos apropia de eso. Weber no lo ve de esa manera, ¿sí? Weber dice que producimos más por una cuestión de racionalidad. Entonces, ¿por qué producimos más de lo que necesitamos? ¿Por qué trabajamos más de lo que supuestamente necesitamos? Entonces empieza a encontrar algunos vínculos con las prácticas religiosas. Y él ve que el calvinismo planteaba
básicamente, que nadie en la tierra sabía si iba a ir o no al paraíso. Primero, que nadie lo tenía garantizado. Y segundo, que nadie sabía si iba a ir al paraíso o no, básicamente. Que eso se sabía cuando uno se moría. Por lo tanto, dice Weber, esto empezó a generar ciertas incertidumbres en las personas, de no saber qué iba a pasar con ellos. Y empezaron a darle como una vuelta de tuerca a la cuestión, en donde, de alguna manera, decían, bueno, lo que no, como nos va a nosotros en la vida terrenal, seguramente nos va a ir después. Si nosotros nos va bien, somos exitosos, nos esforzamos en la vida terrenal, seguramente eso es un reflejo de lo que nos va a pasar después. No de que vaya a ser un premio. Ojo con esto. No es que si yo trabajo mucho, Dios me va a premiar. No lo miraban así. Sino, si yo trabajo mucho y soy exitoso, es el reflejo de lo que va a pasar después. Entonces empieza, dice Weber, repito, a indagar y ve que esas sociedades donde el calvinismo era muy fuerte, una fuerte vinculación al trabajo. Él va a hablar de una ética protestante. ¿Sí? Dice, hay una ética del trabajo muy importante. Son sociedades donde las personas trabajan mucho, mucho más de lo que en realidad necesitarían. Al mismo tiempo, dice él, esas sociedades producen mucho, pero no gastan mucho. Tienen prácticas ascéticas. ¿Por qué? Entonces, trata de encontrar en el calvinismo alguna explicación a esto y encuentra que parte de lo que decía Calvino de su interpretación bíblica y demás, que Dios nos había proveído de determinados bienes y había que ser cuidadoso con eso. Entonces dice, esa perspectiva lo que hace es que la gente consuma el famoso no derrochar. ¿Sí? Entonces entramos a sumar, dice. Trabajamos mucho y producimos mucho. No derrochamos. Básicamente, ¿cuál es el resultado? Va a sobrar, lo que sea. Entonces, ¿qué hacían con eso que sobraba? Lo reinvertían. ¿Sí? Porque parte de eso supuestamente era, repito, este reflejo del éxito que iban a tener después. Y no hay una mirada caritativa, como sí la tiene por ahí mucho más el catolicismo. ¿Sí? Porque para Weber el calvinismo ve a la pobreza como, de alguna manera, un reflejo de lo que va a pasar después. Entonces, si bien no es que no practican la caridad, no estoy diciendo eso, sino que hay una mirada de la caridad diferente. En el catolicismo hay una cuestión de la caridad vinculada a la liberación de culpas y demás. En el protestantismo eso no es tan así. Entonces, Weber lo que va a plantear justamente es que encuentra en el calvinismo muchas de estas cuestiones. Y sobre todo, dice él, sobre todo, no existe esa doble moral que sí existe en el catolicismo. ¿Por qué? Porque no es que hay una moral del sacerdote, una moral del pastor y una moral de los otros. En el protestantismo, y más específicamente en el calvinismo, todos son pastores, dice él. Obviamente que hay un pastor, pero ese pastor es pastor porque tiene capacidad de oratoria, porque tiene vocación de liderazgo, ¿sí? Pero no es que el pastor tiene que vivir de una manera distinta como viven los fieles. Viven todos igual. O sea, dice él, todos son los pastores. Esta es una frase interesante. Él dice que todos son pastores. ¿Sí? No existe esta doble moral. Tampoco hay una moral para los que no son protestantes. Entonces, empieza a despejar en esa hipótesis que va construyendo, empieza a despejar dudas. ¿Alguna pregunta, Ulises? Por las dudas, porque cuando estuvimos hablando del mundo en general, escribían todo, ahora no escribe nadie.
¿Nadie tiene nada para preguntar? Bueno, yo voy a continuar un poquito y después algunos... Sí, Mateo. Lo de la moral de los pastores, está bien. El planteo es el siguiente. Weber ve que, por ejemplo, en el catolicismo, sí, es el calvinismo, sí, en realidad de todas las iglesias protestantes y del calvinismo en particular, porque él se pone a estudiar el calvinismo, pero básicamente esto de que no hay diferencia entre lo que debe hacer y la conducta del pastor y la conducta de los fieles. Todos son iguales en ese sentido. Son todos iguales. O sea, no hay diferencias. A diferencia sí del catolicismo, donde el sacerdote debe llevar adelante determinadas conductas y el resto de los fieles otras. Entonces ahí encuentra diferencias. Entonces, digo, empecemos a sumar todo esto. Trabajar mucho, producir mucho, no gastar, ahorrar, ser austero, eso genera un excedente. Y ese excedente, Ulises, hay que administrarlo. Pero no administrarlo y darse a los pobres, dárselo a los pobres, como podría ser una opción. Porque también hay una visión de la caridad, como yo les dije, diferente. Entonces, tampoco hay que un amarretismo, digo. No es que no había caridad, pero no había caridad en el sentido que generalmente lo practica el catolicismo. Entonces, había un excedente, ese excedente había que administrarlo para reinvertirlo. Entonces comienza a aparecer esta idea de la reinversión, que para nosotros, Ulises, parece algo lógico, algo natural, y les puedo asegurar que el hombre tiene en el mundo más o menos 50.000 años, bueno, 49.500 años, lo que nosotros llamamos inversión, ningún hombre en la Tierra lo practicó. Y eso no nos hace más inteligentes, como siempre les digo. ¿Sí? Simplemente que tenían otras prácticas. Y volvemos a esto de la tradición y la racionalidad que hablábamos al principio de la clase. ¿No? Entonces, si sobraba, se gastaba, se consumía o se regalaba, se donaba, qué sé yo. Lo que ustedes quieran, si sobraba. En general no sobraba, básicamente. Milena, se centra solo en las religiones. Sí, él en realidad, él estudia toda. Hay un libro que se llama la Sociología de las Religiones de Weber, que estudia todas las religiones. Estudia la China, la India, Japón. Hace impresionante. Si te interesa el tema, Milena, es un libro que te va a encantar. Pero él lo que dice es que como el capitalismo surge en Occidente y la racionalidad dice es una práctica de Occidente, ahí se focaliza. Inclusive, y esto sí está fuera de discusión, por ejemplo, la ciencia como nosotros la conocemos comienza en Occidente. Las universidades, la organización que nosotros conocemos como universidades, son propias de Occidente, de Europa. Ustedes saben que la gran mayoría de las cosas fueron inventadas por los chinos o por los hindúes, ¿sí? Básicamente. Ustedes saben que la peste negra, como el coronavirus, también salió en chino. Se inventaron el coronavirus. Todo sale de la China, ¿sí? O de la India, de los dos lugares que en general sale casi todo. Pero hay algunas pocas cosas que surgieron en Europa. Por ejemplo, las universidades, ¿sí? Y no es una casualidad que las universidades se dediquen a la cuestión científica, que la ciencia tenga esa contraposición con la tradición, ¿no es cierto? No es un dato menor. Weber está atravesado por todas esas cuestiones. Pero bueno, volviendo al punto que estábamos vinculados al capitalismo. Ahora bien, él dice, Weber, todas esas conductas, trabajar mucho, ahorrar, reinvertir, no tener una doble moral, son todas prácticas que tienen una motivación religiosa, es decir, se explican desde la religión. Y que Weber ataba lo religioso a lo tradicional.
Volvemos a esto que yo les decía, la tradición pensada desde las cosas que se hacen mirando para atrás. Pero también dice, ojo, porque esa práctica religiosa está mirando para adelante en algún sentido. Pero hasta ahí nomás. Entonces dice, obviamente, dice Weber, que con el paso del tiempo, esas conductas que eran religiosas y que tenían una motivación religiosa, comienzan a, acá les escribo, secularizarse. Se secularizan. ¿Qué significa eso? Que empiezan a ser repetidas por generación en generación, por el solo hecho de que la generación anterior lo hizo. Entonces hay una cosa de tradición ahí, ¿no es cierto? Es interesante esto, hay como una pequeña contradicción en el argumento de Weber. Weber se hace el gil ahí, o sea, tira la pelota afuera. No termina de cerrar esa explicación. Y por ahí le entraron los críticos a Weber, le entraron todos por ahí. Entonces dice, esas conductas religiosas, que eran las que motivaban resultados de producir mucho, de ahorrar, de reinvertir, etcétera, etcétera, dice Weber, poco a poco comienzan a secularizarse. O sea, empiezan a dejar de tener una motivación religiosa y comienzan a llevarse adelante básicamente por costumbre, por tradición, en un sentido, pero no por la tradición, se entiende, no por la tradición, no, porque mi abuelo hizo esto, yo voy a hacer esto, no, sino que ya la gente lo hacía, lo que nosotros llamamos naturalizar algo, sin mucha explicación y sin una razón estrictamente religiosa. Y ese es el punto. Hay otra cuestión que yo no mencioné, que me acabo de acordar, que también él pone hincapié, que dice, tiene que ver con la perspectiva calvinista, que es un término que se llama, es en alemán, un término que se llama Beruf, que no tiene una traducción literal al castellano, ¿sí? Que lo más parecido que se le ha encontrado en las traducciones tiene que ver con lo que nosotros podríamos decir un llamado, una vocación interior, un llamado a hacer tal cosa. Para el calvinismo todos tenemos un beruf, todos tenemos un llamado, una vocación y la debemos explotar, la debemos llevar adelante. Esto también, dice Weber, explica la fuerte vocación de trabajo que tiene la gente y la fuerte ética de trabajo. Por eso él habla de la ética protestante, ¿no es cierto? Él vincula el texto que habla de esto, se llama ahí está. El texto se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. ¿Sí? Lo que ustedes van a leer, ese es el texto de Weber que van a tener que leer, o por lo menos que tiene que ver con la clase de hoy, que después las chicas lo van a subir a los distintos grupos. Ese texto, Ética Protestante y Espíritu del Capitalismo, nosotros vamos a ver un pequeño fragmento nomás. Pero fíjense que habla de ética y de espíritu, ¿no? Porque él dice, el capitalismo surge de las entrañas de la ética protestante. Entendida la ética como esta cuestión de lo que hay que hacer que está bien. ¿No? Entonces él dice, bueno, estas motivaciones religiosas, luego, poco a poco, empiezan a ir desapareciendo. Y empieza a secularizarse. Y empieza a complejizarse el mundo capitalista. Porque se necesita cada vez más una contabilidad racional,
cada vez más una administración racional, un manejo del tiempo, de distintas cuestiones. ¿Qué hacen a una sociedad moderna?, dice él. E introduce el término de la burocracia, que nosotros en la clase pasada estuvimos hablando un poquito de la burocracia, ¿no? Y aparecen los nuevos tipos de autoridad, y aparecen los nuevos tipos de acción, que son las vinculadas a la racionalidad. Nosotros en la clase pasada no desarrollamos del todo el tema del tipo de autoridad legal racional, donde la autoridad no le ejerce una persona, sino un cargo, le ejerce un texto, una ley, una norma, la Constitución, las leyes, etc. Si ustedes, por ejemplo, miran un decreto o miran una ley, en ningún momento aparecen los nombres de las personas, de los diputados o del presidente. Dice, el Poder Legislativo sanciona tal cosa, el Poder Ejecutivo sanciona tal otro. Ahora que han aparecido un montón de decretos con respecto al coronavirus, de los permisos, qué se puede hacer y qué no, si ustedes se fijan, siempre habla de jefatura de gabinete, Poder Ejecutivo Nacional, provincial, etc. En ningún momento dice, Alberto Fernández dice tal cosa. Gustavo Bordel dice tal otra, Martín Oliva, no, en ningún momento habla del Poder Ejecutivo. Entonces, ¿por qué? Porque la autoridad, si bien la ejerce una persona, en realidad la autoridad es a un cargo. Por eso habla Weber de una autoridad legal racional. ¿Sí? Entonces dice Weber, para que el capitalismo como sistema funcione, necesita de todo eso. Necesita un marco legal racional. Entonces pone como ejemplo el tema del ferrocarril. Dice, el ferrocarril rompió todas las cuestiones vinculadas a los impuestos que había antes. ¿Qué pasaba antes del capitalismo en la edad feudal, básicamente, en Europa? Una persona que tenía que ir a llevar, no sé, supongamos que fabricaba zapatos en un pueblo y los quería llevar a un puerto para que ese puerto venderlo, ¿no? Bueno, y tenía que ir en carreta de un lugar. Supongamos que supongamos que estuviéramos en Europa nosotros acá, yo fabricaba acá en Concepción los zapatos y tenía que ir hasta el puerto de Buenos Aires a llevar los zapatos. Bueno, en el medio tenía que pagar no sé cuántos impuestos. Nosotros ahora pagamos peajes, que es más o menos lo mismo. Pagaba impuestos. ¿Tenían una explicación racional esos impuestos? No. Eran absolutamente irracionales, tenían que ver con las prácticas feudales anteriores. El solo hecho de pasar por un lugar, decían, no, yo soy el capo acá y vos tenés que pagar. Punto. ¿Sí? Bueno, el ferrocarril, dirían los cordobeses, hizo bosta todo eso. ¿Por qué? Y porque se acabó el tema de los impuestos, se acabó el tema de si paso por acá es propiedad de fulano o mengano, todo eso desapareció. Entonces, ¿qué quiero ir con este ejemplo que estoy poniendo del ferrocarril? Que para que el capitalismo funcione tiene que haber todo un conjunto de cuestiones racionales que tienen que surgir y funcionar en conjunto. No es una cuestión meramente económica. Si bien Weber analiza el origen del capitalismo desde la mirada de las conductas religiosas que llevaron a conductas económicas, dice, a su vez, todo lo que trae aparejado, administración, burocracia, el tipo de autoridad legal racional y demás, está vinculado básicamente a la racionalidad y a ir eliminando las tradiciones. ¿Sí? Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta. Cuando ustedes lean el texto, es un texto, no les voy a mentir, gurises, no es un sencillo. Es un texto para tener un diccionario o una compu para buscar palabras y cosas y lugares y autores, porque todo el tiempo va tirando
no se enrosquen con eso, no se enganchen con esas cuestiones, porque por ahí si no terminan perdiéndose. Enfóquense en lo que planteamos hoy en la clase, ¿sí? Básicamente en eso. En las hipótesis que él va desterrando, de por qué el cristianismo o el judaísmo no son religiones que pueden llevar al capitalismo, y por qué sí el calvinismo o el protestantismo. ¿Por qué esa religión sí y por qué las otras no? No es importante, gurises, que se centren en la cuestión religiosa, porque no es el foco de nuestro análisis. No es el foco de nuestro análisis. Hay citas bíblicas, es un texto, no les voy a mentir, un texto bravito. ¿Sí? Concéntrense en lo que estuvimos planteando nosotros. Es decir, bueno, a ver, ¿qué es el capitalismo para Weber? Que eso él lo dice al principio. ¿Qué es el capitalismo? ¿Y cuáles son los orígenes del capitalismo? Enfóquense en eso. Y los orígenes del capitalismo están vinculados a la ética protestante. Bueno, ¿qué hay en la ética protestante que podemos relacionar con el calvinismo? Y con el surgimiento del capitalismo, básicamente. ¿Sí? Eso es lo que ustedes tienen que ir apuntando, enfocar eso. Por eso digo, un texto que, a veces, como les digo, tómense su tiempo para leerlo, no lo lean a las disparadas. Nosotros seguramente en el transcurso de esta semana o a principio de la semana que viene vamos a subir alguna especie de guía de preguntas sobre los dos textos de Weber. Hay dos textos de Weber. El texto de López, se llama, acá les pongo los nombres. Se llama Weber, y el otro, que es de Weber, que es Ética Protestante y Espíritu del Capitalismo. ¿Sí? Esos son los dos textos de Weber que nosotros vamos a trabajar. Bueno, nosotros les vamos a ir planteando una guía de preguntas en relación a estos dos textos. No sé si están de acuerdo, si les parece, hacer una clase de consultas en algún momento. La última vez que hice una clase de consulta no tuvo mucho rating, que digamos. Pero bueno, no sé, díganme ahora qué les parece si de acá a unos días, no lo vamos a hacer mañana o pasado porque tienen que leer el texto ustedes. Pero en algún momento, si no es esta semana, la semana que viene, hacer alguna clase de consulta en relación a solo Weber, ¿sí? No sé qué les parece, a ver, díganme. Bueno, a ver, vamos de a poco. Antonella, ¿estos textos están en el dossier del año pasado? Sí, son exactamente los mismos. ¿Se podría buscar otro día de horario? Sí, no hay problema. Yo les voy a avisar. Vamos a ver si la hacemos acá por YouTube o la podemos probar con el Google Meet. ¿Sí? Por ahí hacemos la prueba, ya que estamos. El Google Meet sí les voy a ver las caras, eso sí. No sé si se animan. Yo me animo a poner esta cara que tengo, me animo igual. No sé si ustedes se animan. Pero bueno, vamos a quedar así. Vamos a hacer, después les avisamos con tiempo, quédense tranquilos y que no se superponga con ninguna clase. Vamos a... El origen del capitalismo moderno en historia general. Sí, exactamente. Es ese, Antonella. Bueno, espero, no se pongan nerviosos, no se vayan de la clase todavía. No cierran los cuadernillos. Sí, es ese, Antonella. Bueno, a ver. Entonces, repasando.
vamos a hacer primero una guía de preguntas orientativas, como siempre les decimos, para una guía de preguntas para los textos, los dos textos de Weber. Una aclaración. En el texto de López hay una parte que habla del Estado, ¿sí? Bueno, eso nosotros lo vamos a ver a partir del próximo martes, seguramente lo vamos a ver. No nos quedan más de 2 o 3 clases teóricas como mucho, ¿sí? Yo sé que me van a extrañar, pero bueno, es lo que de última hacemos un vivo hablando de otras cosas. Así que bueno, ya estamos en los metros finales, digamos, falta todavía, pero bueno. Entonces, ya terminamos Weber, que era el otro tema de la unidad 1, y empezaríamos la semana que viene con Estado, que va a haber 2 o 3 textos, ¿sí? Que después se los iremos pasando. Entonces, vamos a subir una guía de preguntas para los textos de Weber y vamos a realizar una clase de consulta por Meet, si les parece. ¿Alguno sabe cuánto admite el Meet? ¿Cuántas personas admite el Meet? ¿50 o 100? No sé cuántas son. Porque si son 50, por ahí, si son 100, sí, seguro que entramos. Así que bueno, esos serían los pasos a seguir. Por otro lado, Ulises, han surgido algunas dudas, algunas inquietudes, algunas confusiones en relación a texto de práctico y teórico y demás. 100 me dicen, bueno, listo, entonces con 100 vamos a andar bien. En relación a eso, Ulises, tengan en claro, todos los textos de Marx que vimos y los textos de Weber, ¿no? Es parte del teórico. Y del práctico son menos textos, son en cantidad capaz más lectura, pero son menos textos. Lettieri, Sartelli y algún otro texto más. ¿Sí? Tengan en claro eso, cuáles van para el práctico y cuáles van para el teórico. Si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud, seguramente nosotros también les vamos a hacer alguna especie de índice o de pequeña guía, ¿no? De cuáles son los textos del teórico y cuáles son los textos del práctico. ¿Sí? Pero tranquilos. ¿Sí? Y por último, lo que les dije la semana pasada, lo que decimos los prácticos, tranquilidad, Ulises, vamos de a poco, no hay que ser, que la incertidumbre no nos gane, como estábamos hablando hoy, ¿sí? Esta es una materia de una carrera que ustedes van a tener un montón de materias, o sea que esto no los puede perturbar, ¿sí? Y si se atrasan un poco más o no se atrasan un poco más, no pasa absolutamente nada. Cuando ustedes se reciban van a ver que todo esto de la materia, del coronavirus, del YouTube, el Zoom y todo esto va a ser toda una anécdota, ¿sí? Una anécdota así de chiquita, ¿sí? Por lo tanto, no se perturben, no se asusten, estén tranquilos. Como les decía, si saben de compañeros que están ahí medio cabizbajo, medio por bajar la guardia, díganos sus nombres, de última de charlo, nosotros los trataremos de reanimar, hacer una reanimación académica si se quiere, para que vuelvan, o por lo menos para que sigan en contacto de alguna manera. Y bueno, básicamente eso, ¿sí? Y repito, estamos a disposición, gurises, estamos a disposición. Yo sé que ustedes consultan con las auxiliares y eso está buenísimo, pero tampoco duden en consultarme a mí o a alguno de los otros profes, ¿sí? No tengan miedo, ninguna pregunta, acá no hay preguntas estúpidas, no hay preguntas tontas, nadie nace sabiendo, o sea que tranquilos, pregunten lo que quieran, la duda que ustedes tengan, nadie la va a cuestionar, ¿sí? Acá nadie nace sabiendo, así que tranquilos, ¿sí? Así que bueno, eso básicamente. Bueno, después entonces, vuelvo a decir por las dudas. Vamos a subir la guía de preguntas para los textos de Weber y vamos a generar una clase de consulta. Veremos si para fines de esta semana o la semana que viene, así les damos tiempo para que ustedes lean un poco, ¿sí?
Y bueno, y vayan anotando todas las dudas que tengan a medida que van leyendo, qué dudas tienen. Si las quieren ir preguntando antes, no hay ningún problema, las preguntan por Facebook, por mail, por lo que sea. Y si no, se las guardan esas consultas y las hacemos en la clase de consulta, básicamente. Y la semana que viene ya empezaríamos con estado, ¿m? Que es el último tema de los teóricos, que nos llevarán 2 o 3 clases aproximadamente. Bueno, Ulises, sigan bien, cuídense, hagan caso a las recomendaciones, tratemos de que el bichito este no nos gane, ¿sí? Así que cuidémonos, ¿está? Bueno, les mando un abrazo a todos y que sigan bien. Nos vemos el martes que viene. Hasta luego.